Continuemos con el curso de MATLAB. Ahora aprenderemos cómo declarar variables, matrices y cadenas de caracteres. En el MATLAB no es necesario declarar una variable antes de usarla. Si ha tenido experiencia programando en C, recordará que un programa en C tiene un encabezado donde necesariamente tenía que declarar no solamente las variables que va a utilizar, sino también las subfunciones. En MATLAB no es necesario. Sin embargo, si la variable que utilizará es un vector o una matriz y conoce a priori las dimensiones de estas, es mejor declararlas para acelerar el programa. Una variable en MATLAB siempre empezará con una letra y podrá contener cualquier letra, números y la barra baja. No puede contener caracteres especiales ni espacios. El MATLAB diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Aquí un ejemplo. Voy a declarar a como una variable y le voy a asignar el valor numérico 5. Y a la variable a mayúscula voy a ponerle una cadena de caracteres. Como puede observar, en el espacio de trabajo aparecen dos variables. MATLAB maneja 4 tipos básicos de variables, a saber, escalares, vectores, matrices y cadena de caracteres. Comencemos con la primera. Los escalares. Un escalar se declara asignando un nombre de variable, por ejemplo, variable, igual a un valor numérico, por ejemplo, 4.3. Voy a asignar a otra variable un valor numérico, pero en este caso negativo. Note la diferencia entre la declaración de una variable y la otra. En el segundo caso he utilizado el punto y coma. Al utilizar punto y coma en el comando, evito que el MATLAB me responda con un eco de la declaración de la variable. Sin embargo, la variable ha sido creada. Así como es fácil de declarar variables numéricas, también es muy fácil declarar variables con números complejos. Note el uso de este carácter J. Si observamos, la variable Z aparece en el espacio de trabajo como un número complejo. En el caso de que haga alguna operación matemática y no declare una variable en la que se aloje el resultado, la variable por defecto será ANS, así como pasa en cualquier calculadora. Si en cierto instante necesita declarar una variable pero que esté vacía, utilice el siguiente ejemplo. Es abrir y cerrar corchetes y he creado una variable t minúscula que no tiene ningún valor. Ahora veamos cómo declarar vectores. Antes voy a limpiar mi ventana de comandos. Para limpiar la ventana de comandos utilizo la función clc. Note que ninguna variable ha desaparecido, simplemente he limpiado mi ventana de comandos. Hay dos formas de declarar vectores, una explícitamente y la otra implícitamente. La forma de declarar explícitamente un vector es declarando cada uno de sus elementos. Aquí estoy creando un vector con los elementos 1, 2, 3, 4
La coma es opcional, puede ser reemplazada por simples espacios. Anteriormente había creado la variable t como vacía. Sin embargo, al volver a declarar t, aparece ahora con el valor más reciente. La segunda forma de declarar vectores se denomina implícita y hace uso del carácter especial 2 puntos. Por ejemplo, voy a declarar un vector que comience en 2 y termine en 7. El incremento por defecto de este comando es 1. Si desearía modificar este incremento, voy a hacer uso de 2 puntos. Voy a declarar un vector que comience en 0, que tenga un incremento de 0.2 y termine en 0.8. Como pueden ver, el incremento de un elemento del vector a otro elemento del vector es 0.2. ¿Cómo puedo acceder a un elemento particular de un vector? Utilizando los subíndices. El primer elemento de un vector siempre está declarado con el subíndice 1. Para acceder al último elemento de un vector se puede utilizar un comodín, end. Para mostrar un vector parcialmente, puede seguir el siguiente ejemplo. Quiero mostrar del segundo elemento hasta el elemento cuarto de este vector. O puedo seguir este ejemplo. Quiero mostrar del segundo elemento hasta el penúltimo elemento. Existen algunos comandos relacionados con los vectores. Por ejemplo, si quisiera conocer la longitud de un vector, utilizaría el comando length. En este caso tengo un vector en Q y me devuelve como resultado 6, indicándome que el vector U tiene 6 elementos. Si yo quisiera almacenar este resultado en una variable diferente, escribiría algo como esto. En n igual la longitud del vector U. Para crear un vector de números aleatorios, utilizaría el comando rand. El comando rand me entregará números aleatorios con distribución uniforme. Aquí estoy diciendo que me cree un vector de una fila y 4 columnas. Si yo quisiera crear un vector de 4 filas y una columna, utilizaría esta modificación. Para crear números aleatorios con distribución normal, utilizaría el comando rand n. En este caso voy a crear un vector de 5 filas y una columna. Para crear un vector con elementos linealmente espaciados, es recomendable utilizar el comando linspace. El comando linspace es particularmente útil para graficar funciones matemáticas. Por ejemplo, quiero graficar una función de 0 a 4 imprimiendo entre estos espacios 50 puntos. Como pueden observar,
es muy molesto el eco al ejecutar la declaración de una variable. Por eso es que se utiliza el punto y coma. Como pueden observar, no conocía la distancia entre elementos y elementos de un vector. Sin embargo, el linspace hace que se cumplan las condiciones que como usuario deseaba, que el vector comience en 0 y termine en 4 y que tenga 50 elementos. Una función muy parecida al linspace es el comando logspace, que generará un vector con elementos logarítmicamente espaciados. En este caso voy a crear un vector que vaya desde el 0 al 100 y que haya 1000 elementos en este vector. Para observar los primeros 5 elementos puedo seguir el siguiente ejemplo. Para concatenar vectores puedo utilizar una forma de recursividad. He creado un vector A con 2 elementos y voy a crear otro vector que tenga incluido 2 veces el vector A. Si yo quisiera convertir de un vector fila a un vector columna, simplemente utilizaría la comilla simple. Aquí. Si quisiera eliminar un elemento del vector, puedo seguir el siguiente ejemplo. En este caso quiero eliminar el tercer elemento. Note que este elemento ya no aparece y adicionalmente el vector ha cambiado de tamaño. Si desea realizar el producto cruz entre dos vectores, por ejemplo el vector U y el vector B, utilice el comando cross. Como se sabe, el producto cruz entre dos vectores devuelve un nuevo vector. Si desea realizar el producto punto entre dos vectores, utilice el comando dot. Como sabe, el producto punto devolverá un escalar. El MATLAB tiene una opción muy interesante para evaluar funciones con muchos números, lo que se denomina operación elemento-elemento. Por ejemplo, quisiera multiplicar los elementos de este vector contra los elementos de este otro vector. Intuitivamente uno diría A por B. Lo que está intentando hacer en este instante es multiplicar una matriz de 1 por 4 por una matriz de 1 por 4. Como las columnas de uno no coinciden con las filas del otro, esta operación es imposible. Pero para decirle al MATLAB que lo que quería hacer era una operación elemento a elemento, simplemente debo modificar un poco mi comando. Note que para volver a cursar comandos ya escritos, no es necesario reescribir todo el comando. Lo que puedo hacer es buscar presionando el botón flecha arriba o recurrir a el historial de comandos. Para hacer la operación elemento-elemento, recuerde que tengo que incluir el punto en la operación.
En este caso, como se puede observar, estoy obteniendo la multiplicación elemento-elemento. Por supuesto, la operación suma ya es una operación elemento-elemento. En cambio, la operación división, por ejemplo, en este caso me está devolviendo un número que seguramente tiene sentido en el álgebra de matrices. Sin embargo, lo que yo deseaba era hacer una operación elemento-elemento. Para hacerlo, nuevamente lo que tengo que hacer es poner un punto. Ahora que sabemos las funciones básicas para declarar y tratar vectores, comencemos a utilizar matrices. ¿Cómo se declara una matriz en MATLAB? También hay dos formas de declaración, explícita e implícita. Voy a declarar una matriz explícitamente. Significa que tengo que declarar cada uno de los elementos de la matriz. En este caso, estoy creando una matriz de 2 filas y 3 columnas. Para declarar una nueva fila utilizo el punto y coma. Si quisiera transponer esta matriz, utilizo la comilla simple. Transponer significa que las filas se convierten en columnas. Si quisiera crear una matriz con puros ceros, utilizaría el comando zeros, donde como argumento introduzco el número de filas y el de columnas. En filas puedo declarar, por ejemplo, 3 y en columnas puedo declarar 4. Si quisiera declarar una matriz cuadrada, simplemente introduciría un único argumento. Otro comando útil es crear una matriz con puros unos, utilizando el comando ones, de 3 filas y 2 columnas. Una matriz muy importante en el álgebra de matrices es la matriz identidad, que se crea utilizando el comando A. En este caso, la matriz A siempre deberá ser cuadrada. Para crear una matriz multidimensional, es decir, una especie de libro de matrices, puedes seguir el siguiente ejemplo. En este caso voy a crear una matriz con números aleatorios con distribución uniforme. Cada matriz será de 2 por 2 y crearé 3 hojas. Aquí se imprime la primera, la segunda y la tercera hoja. Existen muchos comandos relacionados con las matrices. Quizás uno de los más importantes es el comando size, que devuelve las dimensiones de una matriz. Recordemos una matriz declarada anteriormente. Si yo quisiera conocer el número de filas y columnas de esta matriz, utilizaré el comando size. Como pueden notar, como respuesta me devuelve dos números, es decir, su respuesta es un vector, donde el primer número son las filas y el segundo número son las columnas. Si yo quisiera almacenar estos resultados en dos variables que utilizaré luego, puedo seguir el siguiente ejemplo. Filas primero, columnas después. En F se ha almacenado el primer elemento y en C el segundo elemento. Para obtener el número de dimensiones de una matriz, no me refiero al número de filas o columnas, sino me refiero al número de dimensiones que tiene la matriz. Utilice el comando ndims. La única matriz que había declarado multidimensional en mi caso es F.
y como respuesta me dice que tiene 3 dimensiones. Otro de los comandos útiles en el manejo de matrices es el comando reshape. El comando reshape para algunas aplicaciones sofisticadas puede funcionar como un multiplexor. Voy a crear una matriz de números aleatorios de 4×4 y lo que quiero hacer ahora es convertir esta matriz en una nueva que tenga únicamente 3 filas. Como no conozco cuántas columnas serán, estoy introduciendo esto para indicarle al comando que lo desconozco. En este caso me está diciendo que es indivisible, que no se puede realizar esta división. Seguramente es porque no existe la cantidad de elementos necesarios para conseguir 3 filas y una cantidad de columnas exactas. Probemos con 2 filas. En este caso, sí lo ha logrado. ¿Cómo funciona esta reconstrucción de la matriz? Note que comienza de este elemento y va acomodando de acuerdo a las dimensiones de la nueva matriz de arriba para abajo y luego a la derecha. En este caso, punto 38, luego punto 76, luego punto 79, luego punto 18 y así sucesivamente. ¿Cómo puedo acceder a alguna fila o alguna columna en particular de una matriz? Para hacer eso, recurriré al símbolo 2 puntos. En este caso, tengo declarado una matriz A. Si quisiera acceder a la primera fila, escribiría 1, todas las columnas. Si quisiera acceder a la primera columna, escribiría todas las filas, la primera columna. Si quisiera acceder a un espacio particular de la matriz, por ejemplo, de la fila 1 a la fila 2, de la columna 3 a la columna 4, obtendría esto. Veamos la matriz en su total dimensión. Del 1 al 2 en filas y del 3 al 4, del 1 al 2 en filas y del 3 al 4 en columnas, lo que me devolvería esto, exactamente lo que había conseguido con el comando anterior. Si quisiera eliminar una fila o una columna, seguiría el siguiente ejemplo. En este caso quiero eliminar la segunda columna. Diré toda la fila, la segunda columna igual a vacío. Note que ha desaparecido por completo esta columna. Si quisiera eliminar la segunda o la tercera fila, seguiría el siguiente ejemplo. De la matriz, la tercera fila, todas las columnas igual a vacío. Como MATLAB originalmente fue desarrollado para facilitar el cálculo con matrices, obviamente existen muchísimas funciones para realizar esto. Voy a declarar una matriz con números aleatorios de 3×3 para, por ejemplo, encontrar su determinante. O puedo también encontrar su inversa. Para obtener la suma de su diagonal principal, puedo utilizar el comando trace. Para obtener la raíz cuadrada de la matriz, podría utilizar el comando sqrt_m. Recuerde que la raíz cuadrada de una matriz es
otra matriz que multiplicada por sí misma dará la matriz original. En este caso es una matriz de números imaginarios. Probemos si funciona. Existen muchas otras funciones relacionadas con matrices que no voy a desarrollar. Sin embargo, tiene una lista bastante interesante para comenzar con su investigación. Para terminar este tema de la declaración de variables, aprenderemos cómo declarar cadena de caracteres. Una cadena de caracteres se distinguirá por estar entre dos comillas simples. Note que el color es diferente. Voy a almacenar esta cadena en la variable texto. Y mi cadena será esta. Para concatenar cadenas puedo utilizar el ejemplo de la declaración explícita de vectores. Por ejemplo, nombre, aquí es donde declararía el vector y pondría, por ejemplo, cada uno de los elementos. En este caso, la primera variable es nombre. Voy a dejar un espacio entre el nombre y el apellido. Y la variable completa en realidad tiene este texto. Hay varios comandos relacionados con las cadenas de caracteres. Por ejemplo, si quisiera que mi texto incluya una comilla simple, no puedo utilizar este símbolo porque me permite declarar estoy introduciendo una cadena. Pero si repito el carácter, el MATLAB lo interpretará como una comilla simple. Por ejemplo, aquí es donde puedo introducir este símbolo y se interpreta como una comilla simple. Si desearía convertir esta cadena de caracteres a su código ASCII, simplemente utilizaría el comando double. Lo que tengo como resultado es el código ASCII de cada elemento de la cadena. Si puedo contar, esta cadena tiene 9 elementos, aunque la había declarado con 10 elementos. Recuerden que la doble comilla simplemente se convierte en una. El resultado, después de aplicar el comando double para conseguir el código ASCII de cada elemento de esta cadena, también tendrá 9 elementos. Esto es útil, por ejemplo, si en algún caso necesitaría conseguir el alfabeto. Ejemplo. Conozco que en minúsculas el alfabeto comienza en 97 y termina en 122. Lo que tengo en el vector ABC son simples números. Ahora, lo que tendría que hacer es convertir estos números a caracteres. Para realizar esto, utilizo el comando char, que convierte cualquier número a carácter. Como pueden observar, he obtenido el alfabeto. Hay muchas funciones relacionadas con las cadenas de caracteres. No voy a desarrollar todas y les dejo una lista para que puedan probarlas. Para finalizar esta sesión,
les presento los comandos relacionados con la declaración de variables. Si quisiera limpiar la ventana de comandos, utilizo el comando clc. Si quisiera mostrar o ver las variables que se encuentran en el espacio de trabajo, ejecuto el comando who. Si quisiera tener un detalle más exacto de estas variables, utilizo el comando whos, que me devuelve no solamente la lista de variables, sino sus dimensiones, su espacio en memoria y la clase de la variable. Si quisiera limpiar el espacio de trabajo, utilizo el comando clear. En ciertas circunstancias, es necesario que el usuario ingrese una variable desde teclado. Para hacer esto, utilice el comando input, donde deberá explicitar un mensaje que haga referencia a la variable que desea ingresar. La cantidad numérica o carácter ingresado por teclado deberá ser almacenado en una variable. En este caso lo almacenaré en una variable OP. Al ejecutar este comando, el MATLAB me está pidiendo que ingrese una variable con el mensaje que le había explicitado. En este caso voy a poner 98. Como pueden observar, la variable OP ha aparecido con el valor de 98. Si quisiera salvar mi espacio de trabajo, utilizaré el comando save. En este caso, mi espacio de trabajo está vacío, pero a modo de repaso voy a crear algunas variables. En este caso, estoy creando variables al azar. Si utilizan el MATLAB profesionalmente, posiblemente estas variables sean el resultado de horas de trabajo. Entonces, es deseable guardar estas variables. Como les había mencionado, se utiliza el comando save. Y a continuación puedo poner el nombre del archivo. Por ejemplo, sesión 1. Se ha grabado un archivo que contiene las variables del espacio de trabajo. Pero, ¿en qué carpeta se ha guardado? En la carpeta actual de MATLAB. Como puedo ver aquí, ordenando por fecha, aparece el archivo sesión1.mat. Había guardado un archivo con las variables de una sesión y lo había guardado con el nombre de sesión 1. Para cargar de nuevo estas variables, utilizo el comando load y el mismo nombre del archivo. Como pueden observar, estas son las variables que tenía. Hay muchas otras opciones sobre la declaración de variables. Entre ellas les puedo mencionar, por ejemplo, que se pueden declarar variables como globales, es decir, estas variables serán accesibles desde diferentes programas. También se puede declarar una variable como imborrable o se puede crear una variable que sea persistente, es decir, que comparta el mismo valor entre programa y programa. En ese caso se parece mucho a la variable global. Para terminar, usted ya sabe cómo declarar variables, cómo realizar operaciones básicas con vectores y matrices, cómo realizar operaciones con cadenas de caracteres, cómo guardar y cargar las variables de una sesión y cómo pedirle al usuario que ingrese una variable por teclado. Muchas gracias por su atención.